Vamos a tomar la palabra del Señor en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Alabado el Señor por siempre. Deuteronomio capítulo 18. Sea bendito su nombre. Y vamos a leer del verso 19 para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Con una alabanza grande puede tomar su lugar, hermano. Y mantenga la alabanza en su boca. El Señor habita en medio de esa alabanza. Cuando el alma reconoce, alaba, bendice al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Quiero hablarles en esta ocasión y dejar una enseñanza de la palabra en sus corazones. Una enseñanza que es de actualidad. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, complicado en cuanto al mensaje que vamos a transmitir en este momento. Y quiero hablarle de los profetas y las profecías. Alabado sea el Señor. Vamos a encontrar una palabra en los versos que tenemos por leer, que es la palabra presunción. Y esta palabra se define como vanidad que muestra una persona que presume. Presume se deriva de presunción. Presumido, presumida, es cuando se quiere demostrar algo que no es cierto. Se quiere demostrar la belleza que no tiene. Se quiere demostrar el dinero que no tiene la persona. Está presumiendo tal vez con un carro prestado y ya tiene conquistada a una doña por el carro, pero no es de él. Eso se llama presumir. Y esta palabra presunción se aplica a los falsos profetas. Y dice que es la vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Alabado sea el Señor. La profecía
se cumplirá en algunos casos dependiendo la actitud de la persona que recibe el mensaje. Se va a cumplir, en primer lugar, si es de parte de Dios. Si no es de parte de Dios, no se cumplió. Pero también tiene sus variantes, porque si la persona a la cual Dios le está hablando y realmente es el Señor el que habla a través de alguien como profeta o profetiza, si es realmente Dios que le está hablando, esa palabra tiene que tener una reacción inmediata o a largo plazo. Inmediata en el sentido que la profecía, si es para bien, para beneficio, que la profecía tiene varios ángulos, pero si es para juicio, pues hay que esperar. Si la persona no se humilla, esa palabra se cumplirá. Recordamos que el Señor le habla a través del profeta Daniel a Nabucodonosor. Y le habla a Belsasar y le dice: tú, Belsasar, sabiendo todo lo que le ha acontecido a Nabucodonosor, que fue echado de entre los hombres y fue puesto en un potrero y comía pasto como las bestias, y tú lo miraste, porque no fue por un minuto, fue por 7 años. Dice la descripción de esta parte de la escritura que las uñas le crecieron como uñas de águila, que comía hierba como las bestias y que vivía allí como un animal. Y eso lo estaba viendo el otro. La profecía se había cumplido, porque aquel Belsasar iba a ser algo repetitivo en la vida que necesitaba o que quería hacer. Y el profeta le dice: hay un año para que reflexione, haga justicia a los pobres. Mire cómo hace justicia, cómo ayuda al necesitado. Tal vez Dios pueda cambiar de planes y sea un acto de prolongación de la misericordia de Dios. Pero no quiso. No quiso. Y ahí es, hermano, cuando nosotros debemos entender que Dios puede hablarnos a nosotros directamente. Dios, a través de una revelación, una visión, un mensaje en profecía, utilizando la vía de alguien. Toda profecía, sea del profeta que sea, hay que discernirla, someterla a un discernimiento a través de las sagradas escrituras. No se puede comer cualquier cosa, porque hay personas que hablan de parte de Dios
pero son miles los que hablan de parte de su carne o de parte de Satanás, que el Señor los reprenda. Poder en la sangre de Cristo. Lo que estamos viendo dice que si el profeta tuviera la presunción de hablar en nombre a quien yo no le haya mandado, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe morir. Cuando en Israel descubrían fehacientemente que era un profeta falso el que había dado una profecía, seguro que era cadáver listo. Porque ese mensaje iba a torcer y a dañar la gente que escuchara esa predicción falsa a través de un instrumento que venía diciendo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el problema, porque si él hablara a título personal, pues cualquiera dice: bueno, aquí sí vamos a discernir, pero el engaño consiste en anteponer el nombre del Dios Altísimo, anteponer el nombre del Señor para que la gente le crea la mentira que va a declarar. Hay poder en la sangre de Cristo. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere la palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el profeta, no tengáis temor de él. Hay gente en grandes problemas, hermano, en situaciones bien complicadas en la vida cristiana. Gente descarriada porque le dieron un mensaje en nombre de Dios y no era Dios que estaba hablando. Y la persona dice: ¿por qué no se ha cumplido todo lo que me dijo ese profeta? Esa persona no se ha cumplido. Y precisamente no se ha cumplido porque no era de Dios. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Por otra parte, el que recibe el mensaje de Dios y es para bendición, entonces esa profecía, porque es una palabra que viene de Dios, tiene que estar condicionada a la obediencia. La profecía debe estar condicionada a la obediencia. Dios puede decirle a usted: le voy a dar una casa, y ser cierto. Pero tiene que buscar mi rostro, tiene que buscar mi palabra, tiene que servirme. La promesa está hecha, pero no lo buscó, no se congregaba, no era fiel, no llenó los requisitos, y eso nunca se cumplió. Y no es porque Dios no haya hablado, sencillamente la persona no llenó los requisitos que le hacían merecedor de la bendición que Dios le estaba prometiendo. Sea Dios glorificado para siempre.
En el libro del profeta Jeremías también encontramos en el capítulo 28, versículo 9, otra recomendación de parte del Señor. 28:9 del profeta Jeremías dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Sabe por qué? Porque hay profetas que se levantaban y profetizas en el tiempo que vivimos. No se necesitan profetas. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y profetizaron, toda la profecía giraba alrededor del nacimiento del Mesías, de la muerte del Mesías, de la redención que Jesús de Nazaret haría en la tierra, cumpliendo el propósito y el programa de Dios con él. Todos los profetas hablaban. Y por supuesto, muchas profecías fueron para el futuro, que no se han cumplido todavía, con relación al levantamiento de la iglesia, con relación a la segunda venida de Cristo. Todas esas son profecías que están por cumplirse. Pero, el profeta que hable de paz, que le hable cosas grandes y prodigiosas a un pecador. Y usted sabe que acá, y lo vamos a ver escrito, tenía 400 profetas y ellos profetizaban de paz, de bendición, de beneficios grandes para aquel hombre y aquella mujer. Y aquella mujer era una bruja. La mujer del rey era bruja. Era un instrumento del diablo. Era criminal, asesina, igual que ese hombre. Sin embargo, los profetas le profetizaban paz y le profetizaban beneficios. En el tiempo que estamos viviendo, muchos profetas se levantan, por supuesto falsos, a profetizarle a sus líderes que están en pecado y pecados públicos, de escándalos. Recientemente vimos a alguien que le profetizaba a ese instrumento que es un desprestigio para el evangelio, pero ahí estaban profetizándole. Y sabe que le profetizaban que después de la caída Dios lo iba a usar con más poder. Solamente oír eso, alguien que tenga conocimiento de la Biblia, de Dios, de lo que es las Sagradas Escrituras, sabe que eso que le está hablando es falso. Y sabe que los falsos profetas en el tiempo que vivimos han encontrado como una mantequilla especial decirle a las personas caídas, después de su caída, cuando usted se levante de ahí,
Dios lo va a usar el triple. Lo va a usar muchas veces más de lo que lo usaba antes de caer. ¿Qué le está diciendo el diablo a la persona? A la persona que escucha. Quiere decir que si yo no he caído de la gracia, Dios no me puede usar. Ve el mensaje subliminal, peligroso, subterráneo. Pero si cae de la gracia, Dios lo va a usar el doble. Entonces, ¿qué es lo que el diablo está haciendo? Mandando a la gente a corromperse. Porque sabe, el pueblo ignorante sabe que si cae de la gracia, Dios lo va a usar el triple o el doble. Usted sabe que caer de la gracia no hay que hacer fuerza. Nadie tiene que hacer fuerza para caer de la gracia. Nadie tiene que hacer fuerza para caerse de un edificio que no tiene ventana, pero que allí está mirando para la calle. No tienen que hacer fuerza. Sencillamente inclínese un poco hacia adelante y se fue el bulto de carne para abajo y se desbarató. Pero ascender al nivel de un verdadero hijo de Dios, eso es un precio que hay que pagar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién? ¿Quién? El limpio de manos, que no se agarra a lo que no es de él. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, ese va a subir. No es cualquiera. Ascender una cuesta hay que sudar. Hay que masticar lágrimas también en muchas ocasiones. Aleluya. Hay que recibir el azote del sol. Pero descender no. Descender hasta de una pendiente bien pronunciada. Se sienta y hasta dando vueltas llega abajo. No necesita ni usar los pies. Pero subir no es fácil. Poder en el nombre de Jesús. Todos esos son detalles que debemos tomar en cuenta cuando se va a discernir la profecía que alguien está hablando. Hay que ponerle oído, ponerle el corazón y ponerle el espíritu para poder discernir. De lo contrario, lo seduce, lo engaña. En una ocasión, en una iglesia, entró un hombre. Pero era un hombre perdido, de la calle, de esos que andan en la calle por ahí. Y era medio loco, por no decir loco completo. Y había un falso profeta que estaba ministrando en ese templo. Y ese falso profeta, cuando entró ese hombre, le lanzó una profecía y le dijo: aunque estás así, como lo ven los ojos de todos, con menosprecio, porque estás sucio, estás perdido, pero aunque estás así, dice el Señor, que lo que tienes en el vientre
es un siervo mío que me va a servir por mucho tiempo en la tierra. Algunos hermanos de la congregación conocían al charamilero y se volvieron a ver, porque era un hombre, no era una mujer. Y él estaba profetizando que lo que tenía era el vientre. Aparte de esa mentira, el loco se metía una almohada debajo de todos los trapos que se ponía encima, porque era un loco. Y el hombre pensó que era una mujer y que estaba en embarazo, y era una almohada que tenía por dentro. Algunos hermanos que supieron, que conocían, se reían, y otros bajaron la cabeza avergonzados que ese falso predicador que habían invitado estaba dándoles unas profecías falsas que no era lo correcto. Y hay gente que le ha profetizado en otras ocasiones. Me enteré de un caso que entró una pareja de muchachos a la iglesia, a un templo. Y el muchacho le traía la mano por encima del hombro a la joven. Y había un invitado, porque todos esos ambulantes que no tienen ni iglesia donde congregarse son peligrosos. Eso lo que llevan son mentiras. Viven descarriados, desubicados la mente. Y sabe que cuando entró la pareja, de una vez le lanza la profecía. Usted mi siervo y mi sierva. El hijo que van a tener de ustedes dos será un gran siervo en mis manos. Y todos se miraban y buscaban la pareja. Y como la congregación, uno se conoce al otro, sabían que los dos eran hermanos, hijos de papá y de mamá. Pero el falso quería salirse con las suyas